Yo creo que para tratar el tema, no del discurso, sino de la situación que está inmerso el país, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato presidencial de esa organización política dice un discurso que en cierta forma choca con una resolución del comité político de esa organización que él preside y plantea con calificativos muy duros esa posible reforma sin un referéndum. Los calificativos están por ahí y nosotros creemos que lo mejor es buscar un senador que haya estado en las dos posiciones, que no tenga cuchillo que afilar y que lo que le interese es la buena marcha del PLD, que es lo que siempre él ha buscado, sobre todo en la provincia que él ha liderado, que es la provincia de La Vega. Ha sido síndico y senador, alcalde y senador de La Vega, diputado también, solamente le falta la presidencia de la República. Y le damos la bienvenida a Euclides Sánchez, ingeniero Euclides Sánchez, que tiene suficiente elemento para hablarnos del tema y vamos a ir por parte. Euclides, bienvenido y gracias por estar aquí. Independientemente de lo que se pueda comentar en la calle, desde el punto de vista técnico, ¿cuál es la situación de un legislador que su comité político le ordena iniciar un proceso de introducción de un proyecto y el presidente de su partido califica con términos muy duros y hace otra propuesta diferente, fuera de del seno de los organismos de ese partido? ¿Cómo ustedes califican la posición de Leonel Fernández? Bueno, antes que nada agradecer, don Julio, la invitación, a José Gerardo Cuello, a Carlos y a todo el pueblo dominicano que nos está observando a través de este canal. Bueno, en realidad yo nunca me pude imaginar que el presidente Leonel Fernández podría asumir íntegramente el discurso de la Fuerza Nacional Progresista y abandonar la posición de mayoría que ha fijado el comité político que preside el presidente Leonel Fernández. Sobre todo porque prácticamente es una discusión política y Leonel Fernández a quien se debe es al PLD. Con esa decisión, él se sitúa por encima del comité político del PLD y eso es algo peligroso, ya que históricamente las decisiones del comité político siempre han sido acogidas por todo el partido. En este caso, el presidente Leonel Fernández asume una posición contraria a la del comité político. Y eso que usted está diciendo en este momento, ingeniero, ¿no choca con sus últimas actividades políticas, que todo el mundo sabe que usted estuvo cerrando filas con la candidatura de Leonel Fernández? Claro, yo era uno de los más radicales opositores a la reforma de la Constitución, pero yo tengo un compromiso partidario que debo de cumplirlo. O yo acojo la decisión del comité político o me voy del PLD. Para que haya disciplina partidaria es necesario que los dirigentes se acojan a las decisiones partidarias. El comité político es quien maneja la política legislativa del Congreso. El comité político es quien traza la pauta a los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana y eso es una tradición. El comité político es que conforma la boleta, que inscribe las candidaturas congresionales. Y que baja la línea en el Congreso. Y baja la línea en el Congreso. Hasta la constitucional. Exacto. Baja la línea. Esa reforma a la Constitución de 2010, eso fue una línea política del comité político. Muchos temas dentro de lo que estaba el esquema de la reelección. Todos nosotros, en ese momento era dominada por Leonel Fernández. Exactamente. Bueno, el comité político, generalmente el comité político tiene una característica y es que el presidente de turno tiene cierta influencia. En el 2010 nosotros no estábamos de acuerdo con que se modificara la Constitución con el esquema que había antes, que era dos periodos consecutivos y nunca más. No estábamos de acuerdo, más sin embargo, se nos bajó una línea y la tuvimos que acatar.
como también en muchos otros temas. Pero en definitiva, este tema, el 90%, y yo diría que la totalidad de los expertos en derecho constitucional que se involucraron en la reforma de la Constitución, estoy hablando de Nacé Perdomo, de Eduardo Jorge Prat, de Cristóbal Rodríguez, Milton Ray Guevara, Olivo, todos esos juristas, especialistas en derecho constitucional, todos han establecido que la figura del referendo no se aplica a la reforma de la Constitución del 2010 y que hay un procedimiento establecido constitucionalmente y es el que el comité político ha asumido y es el que la mayor parte de los juristas especialistas en derecho constitucional también están planteando, y es que la convocatoria de la reforma se hace por una ley simple, sí, y que la reforma se lleva a cabo con una o tercera parte de los presentes. Y eso es un procedimiento normal, y entonces nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, ver correctamente lo que ha estado planteando la Fuerza Nacional Progresista y que en su discurso el presidente Leonel Fernández de manera íntegra lo ha asumido. Nosotros vemos con mucho pesar la situación que está ocurriendo, porque el presidente Leonel Fernández en ese discurso evidenció que él es el vocero de la oposición al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Ese discurso, esa parafernalia propagandística, debió de haberla llevado a cabo Luis Abinader o Miguelito Vargas. Pero él va a tener el apoyo de Luis Abinader y de Miguel Vargas. Bueno, pero no le luce al presidente Leonel Fernández, un hombre con las condiciones que tiene, un presidente del PLD, y sobre todo con la posibilidad de futura que tiene Leonel para volver a ser presidente. Yo pienso que esta situación a él no le favorece, porque nosotros nunca podemos estar contrarios al interés y a la posición de mayoría que ha determinado el comité político. Yo creo que la unidad del PLD, que es la base del triunfo, está en el respeto a las decisiones partidarias. ¿Puede la Asamblea Nacional, la unión de las dos cámaras en constituyente, modificar la Constitución a pesar de lo dicho por el presidente de esa organización política? Claro, es que la decisión del comité político está por encima de la decisión de él. Pero la decisión del comité político no involucra el referéndum. No involucra el referéndum, por eso mismo. Es una cuestión de interpretación de la Constitución. Bueno, yo le estoy diciendo que la decisión del comité político no involucra el referéndum, ¿verdad? Bien. Entonces, Leonel Fernández debe de acoger la decisión del comité político, porque ese es su comité político y ese comité político lo preside él. Él participó en una reunión donde se debatió profundamente, él tuvo posición de minoría, pero eso no le permite a él no tomar... ¿Y él planteó eso en la reunión? Claro, él hizo en Juan Dolio. Claro, él hizo una exposición con todos esos detalles. Antes de la posición de la Fuerza Nacional Progresista. No, es que la Fuerza Nacional Progresista ha estado con esa posición de hace mucho tiempo. Incluso ellos actuaron de una manera muy precipitada también. Porque ellos del gobierno. Se fueron del gobierno y ponen a Leonel en una situación difícil. Porque por mucho que Leonel quiera llegar a un acuerdo, la Fuerza Nacional Progresista se lo impide. Se lo impide. Ellos quemaron la nave. La Fuerza Nacional Progresista, en vez de esperar que una problemática interna... ¿Y qué es más importante? ¿Ser solidario con una resolución de su comité político o ser leal a una fuerza aliada? Ser leal a su comité político, porque Leonel y todos nosotros somos lo que somos políticamente por el Partido de la Liberación Dominicana. Y hay que ser leal es al partido, no es a los hombres, ni mucho menos tú como líder político que es Leonel, entrar en contradicción con su comité político. Eso no está bien. Él se sitúa por encima del comité político. Y eso nunca ha ocurrido en el PLD. Y si yo le pongo otro escenario, ingeniero, y si esa es la posición original de Leonel, dice, yo no lo puedo hacer porque soy presidente del PLD, hagan ustedes la propuesta a sus aliados que yo la voy a apoyar, pero háganlas ustedes. ¿Podría ser así? Bueno, es que él, al tratarse el pasado 19, el tema en el comité político, él
lo que debió es no haberlo tratado ese tema en el comité político. Ya él lo trató en el comité político, ya tiene que asumir la posición de mayoría del comité político. Él se está exponiendo a una sanción. Se está exponiendo no tan solo a una sanción, sino que se está exponiendo a que el comité político actúe de una manera contraria a su propósito político. Porque el comité político bajo cualquier circunstancia, tiene que mantener la decisión y tiene que haber una disciplina hacia esa decisión para todos, para Leonel, para Danilo, para todos. Porque nosotros los congresistas, por ejemplo, no debemos políticamente, y se ha querido establecer criterios de que la Constitución está por encima de los estatutos del PLD. Bueno, a nivel congresional, cualquier legislador tiene que acatar. Ahora, políticamente, ningún legislador llega al Congreso si no es por la vía de un partido político. Entonces, hay una serie de requisitos que el legislador tiene que cumplir de manera partidaria. Aquella vez que Hipólito compró 14 legisladores y ahora ya se comienza a hablar de que personas como usted que han cambiado de posición, o sin contar que los que cambiaron de posición fueron otros, ¿verdad? Usted sea señalado como una persona que tuvo otras razones para cambiar de posición. Mire, Julito, yo en el Partido de la Liberación Dominicana no sigo hombre, aunque admiro a Leonel Fernández, a Danilo, a Reinaldo, a los dirigentes del partido yo lo admiro. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo como dirigente del PLD tengo que preservar la unidad del PLD. Y una cosa es mi criterio particular. Hasta tanto el comité político no fijó posición con relación a ese tema, yo mantuve mi posición contrario a la reelección. Inmediatamente el PLD, el comité político, fija una posición, yo tengo dos alternativas, o acogerme a esa decisión o renunciar del PLD. Pero no puedo tener una actitud en el Congreso y otra actitud en el PLD. Si esa es una organización, entonces, fíjate, esa organización es única, en el supuesto caso de que se apruebe la reforma y se permita a Danilo ser candidato y se vaya a una convención entre Leonel y Danilo y gane Leonel esa convención, ¿usted trabajaría por Leonel Fernández? Claro que sí, pero déjeme decirle otra cosa. Mire, la política se nutre de realidades. Leonel tiene que entender que esta coyuntura política no le favorece a él. Esta coyuntura a quien le favorece es a Danilo Medina. Y usted lo sabe, y lo sabe el país. Todo el pueblo, la mayoría, un 80% de la población, le está pidiendo a Danilo Medina y al PLD que se reforme la Constitución para que se establezca el esquema de 2 periodos consecutivos y nunca más, para darle 4 años más a Danilo. Y es que esa es una realidad. Y nadie puede hablar con Leonel y decirle que Danilo no se ha buscado esa situación, que fue la circunstancia que lo llevaron ahí. Perfecto. Yo pienso que se lo han dicho mucha gente. No, yo creo que nadie se ha atrevido. Lo que pasa es que la Fuerza Nacional Progresista le tiene un galdeo cerrado, ¿entiendes? Y yo entiendo que el presidente Leonel Fernández debe de entender que esta coyuntura no le favorece. Miren, todo el mundo sabe que el político tiene época, coyuntura favorable y desfavorable. Todos lo tenemos, todos. En un momento determinado hay gente que no quiere ni ver a uno. En otro momento lo abraza y lo besa. Entonces es una realidad. Ahora, esta coyuntura a Leonel Fernández no le favorece. Y Leonel no puede ser el líder de la oposición a esa reforma a la Constitución. Tiene que ser otro actor que no sea Leonel Fernández, porque a Leonel Fernández tiene que propiciar que el PLD se mantenga en el gobierno, como presidente del PLD que es, como líder del PLD que es. Él no puede, bajo ninguna circunstancia, ponerle piedra en el camino, que sea él que la ponga, a un gobierno del PLD, que deje otra persona que lo haga. Pero a él no le luce eso, porque él sabe que tiene un 90% de posibilidad de volver a ser presidente de este país, no por 4 años, no por 8 años. Pero él tiene que saber que para lograr eso debe de contar con el PLD. Entonces él tiene que proteger al PLD. No es él que tiene que ponerle el obstáculo para que el PLD se mantenga en el gobierno. ¿Pero qué obstáculo ha puesto? Y usted quiere un obstáculo mayor que involucrar sin razón de ser a este país en un referendo
cuando estamos a 11 meses de las elecciones. Pero- Un referéndum, pero un unas refer- elecciones nacionales. Pero un referéndum es una preelección para Danilo. Pero usted sabe, José Israel, que si se hace un referéndum, Danilo lo gana. ¿Cómo que no va a ganar? Que lo gana Danilo. Por eso. Entonces, Entonces eso es parte de la campaña. pero es que ese es un procedimiento que constitucionalmente no está avalado. Eso es un pretexto político. Ese es otro problema, eso es interpretativo. Los juristas han dicho una cosa, otros juristas han dicho otra. Juristas políticos han dicho otra. Que no es lo mismo, el jurista político hay que ponerlo en salmuera, Sí. porque la política lo condiciona. Sí. Perfecto, y más los apasionados. Pero hay lo siguiente, ¿qué me necesita más requisito en la vida de modificación constitucional que la modificación de los principios fundamentales de la elección? Bueno, Hay una serie de leyes que dicen que necesitan el plebiscito, claro. pero la modificación de la ley de leyes en el aspecto de la elección presidencial es la parte suprema de la Constitución misma. Bueno, mire, es que todo lo que se ha establecido desde el punto de vista jurídico, y le hablé al principio que los especialistas en derecho constitucional, como Eduardo Jorge Prat, Cristóbal Rodríguez, Son políticos todos. Nacer Perdomo, son técnicos, y muchos de ellos de otros con simpatía política no PLDistas. El 90% de los especialistas en derecho constitucional han fijado la posición de que la figura del referéndum no es apropiado al proceso para la reforma de la Constitución de 2010. Pero vamos a otro tema. Entonces, lo que están... En la resolución del comité político se establece que la modificación constitucional es sin plebiscito. Sí, No, la resolución del comité político lo que dice es que se modifique la constitución con una ley. con una ley. Una ley que convoca la reforma. Con una ley convoca, cualquier modificación tiene que tener una ley que convoca la reforma. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de ley, qué tipo de mayoría? Lo establece vamos a decir, el nivel de la ley, el nivel de la modificación. En Claro. este caso, una modificación Pero es muy... que ese referéndum no tiene reglamento ahora mismo. ¿Quién lo propone? No. ¿Cuándo se propone? ¿A dónde Ni se propone? presupuesto ni nada. Eso es un asunto. Eso es un Ahora, obstáculo deme un minuto. político. No, eso, eso Sí. le facilita la campaña al candidato. No, es que- porque es él va a que- ganar ese referéndum y es el anuncio de su José, triunfo. Es que ese no es el discurso, no es el discurso de un PLDista. No puede Leonel asumir ese discurso, porque es que no, jurídicamente él no está amparado Una cosa. para tomar esa decisión José, del plebiscito. José Euclides, vamos a suponer, yo estoy de acuerdo contigo, no con José. Totalmente. No, el estoy país de- entero, porque- No, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, mira lo que pasa. Vamos a suponer que el Congreso, la Asamblea Revisora apruebe la reelección. Perfecto. Y Leonel eleva una instancia al Tribunal Constitucional que lo hizo él. Y el tribunal por condescendencia diga, se necesita plebiscito. ¿Qué va a pasar? Digo, lo hizo él, pero lo paga Danilo. ¿Cómo es? Ese tribunal lo paga Danilo. Muy bien, no, pero estoy hablando de otra Bueno. cosa. O sea, si fallan eso, ¿qué pasa? Bueno, mire, en realidad todo el mundo sabe que si aquí se hacen, no uno, no, 3, 4 plebiscitos, la posición es favorable a que Danilo reforme la Constitución. Eso es así. Ahora, es un gasto innecesario. Si usted dijera que un plebiscito podría cambiar políticamente la decisión que un pueblo está tomando, pero yo pienso, José Israel, que independientemente de que no hay fundamento jurídico para hacer una convocatoria someter a un plebiscito la reforma de la Constitución, independientemente de eso, nosotros, los PLDistas, entendemos que ese discurso no debe de ser asumido por Leonel Fernández en el sentido de que su comité político decidió una ruta legal, Pero, institucional. Pero él no se ha opuesto a la modificación constitucional. No se ha En el opuesto, discurso de anoche no se opuso. no se ha opuesto, pero el procedimiento que él establece es contrario al que el comité político ha establecido. Es que el comité político no habló de plebiscito sí o plebiscito no. Sí, Habló de modificación constitucional. claro, pero que deje que la ruta que Juan. inició el comité político a través de la ley que hoy se va a aprobar en el Senado y que esperamos que en esta semana o la próxima semana ya se
se haga la convocatoria a la Asamblea, fluya de manera normal. Pues ella puede seguir fluyendo. El único problema es que aprobada la ley, aprobada la modificación constitucional, se pase por el requisito final, que es el plebiscito. No es correcto que sea Leonel que esté incidentando un proceso que está llevando a cabo el Partido de la Liberación Dominicana apegado a la Constitución. Realmente lo que está proponiendo es que se modifique la protesta para minimizar un poquito el problema de Leonel. Dice, no, él no se ha opuesto a nada, lo que quieren es modificar la propuesta. Pero es que yo lo que digo es, ¿cuál propuesta? La del comité político. Bueno, pero es que... La de los 13 legisladores. Porque ellos no hablan de plebiscito. No, los 13 legisladores no hablan de plebiscito. Nosotros no hablamos de plebiscito porque el plebiscito no es una figura aplicable a la reforma de la Constitución de 2010. No lo es. Eso es interpretativo. No lo es. ¿Y quién es que tiene que interpretarlo, José? Bueno, el Tribunal Constitucional. En último, si hay conflicto. Exactamente. Pues ya hay conflicto. Sí, bueno, y conflicto grande, porque es el presidente del partido. Vamos a esperar que llegue. Ahora, yo sí sé, y el político que no interprete el sentir del pueblo está condenado a fracasar. Y hay que entender que el pueblo dominicano, en una inmensa mayoría, está de acuerdo que se reforme la Constitución. Todas las encuestas de este país lo establecen. Pero Leonel Fernández no se opone a la modificación constitucional en el discurso de anoche. No se opone, pero complica. Complica la sanción final. Complica sin tener derecho jurídico, sin tener fundamento jurídico. Hay algo que tú dices, es el menos indicado para hacer esa propuesta. Claro, es lo que usted dice. Claro, es el menos indicado. Usted puede ver bien. Que lo haga otro. Que lo haga Abinader, que lo haga Miguelito, que lo haga otro. Pero el presidente del PLD no puede asumir el discurso de la oposición. El presidente del PLD no puede ser quien ponga los obstáculos para que el PLD pueda transitar libremente por el camino que la sociedad está planteando de una reforma a la Constitución. Ese discurso de anoche, ¿qué efecto usted prevé que tenga en los legisladores, en los senadores y en los diputados ante el proyecto ahora que se podría presentar esta tarde de la reforma? Mira, los legisladores y los PLDistas, todos quieren que su gobierno, que su partido se mantenga en el gobierno, todos. Los legisladores, hoy lo verán ustedes en el Senado de la República, una mayoría arrolladora va a acogerse a la decisión del comité político. Y ¿Va a haber cambio de posición ahí también? No, se va a aprobar la ley y se va a cumplir con el mandato del comité político y en la Cámara de Diputados va a ser mayor el apoyo, porque los senadores y los diputados saben que no pueden inmolarse, porque es que la decisión que el comité político ha tomado es beneficiosa para que el Partido de la Liberación Dominicana se mantenga en el gobierno y no puede haber nadie que conspire contra esa decisión. Y dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué usted prevé que pueda suceder a la posición que podría asumir la dirigencia ante esta situación actualmente? Porque es el presidente del partido que está diciendo todo eso. Es presidente del partido y es una decisión un poco incómoda para el comité. ¿Él habrá hablado a título personal? Bueno, es que él no puede hablar a título personal, porque en realidad él es el presidente del PLD. Y el problema no es personal, el problema es político. Entonces, yo lo que pienso es que el comité político debe reunirse hoy o mañana, analizar la situación y fijar una posición determinada. Yo no me le voy a adelantar los acontecimientos, pero yo sé que esa posición que ha asumido el presidente Leonel Fernández, de asumir el discurso de la Fuerza Nacional Progresista, abandonar la decisión del comité político y situarse por encima del comité político, a él no le favorece. Y yo espero que él recapacite y que él sepa que él es un hombre joven, inteligente, prudente y que él necesita que su partido se mantenga unido como garantía de que también él en el futuro pueda volver a ser presidente de la República. Senador, mucha gente esperaba que el presidente Fernández, presidente del partido en este caso, sí, o expresidente de la República, iba a hacer una bochada anoche, que iba a voltear la mesa, a romper la mesa porque perdió el juego, y iba a proclamar su candidatura, cueste lo que cueste. Mucha gente lo pensaba así. El discurso frente a esa posibilidad fue sumamente moderado.
Yo acepto la reelección, pero me hacen el plebiscito. Sí, yo pienso que él debe de saber que esta coyuntura no le favorece y que también lo que pasa es, José Israel, y Julito y lo demás, es que para mí la Fuerza Nacional Progresista lo puso al presidente Leonel Fernández en una posición difícil, porque al ello renunciar de una manera tan apresurada, sin esperar que el problema interno del PLD lo resolviera, hace que imposibilite que Leonel pueda llegar a un acuerdo. Porque para Leonel llegar a un acuerdo, de ninguna manera podía reponer el espacio políticamente adquirido por la Fuerza Nacional Progresista en el gobierno. Entonces, eso ha creado dificultad. Pero de todas maneras, todavía estamos a tiempo. Porque aunque él mejoró en su discurso con relación a que no se opone a la reforma de la Constitución, simplemente puso una serie de requisitos que no se corresponden con la parte jurídica que el PLD ha estado planteando. Pero sí yo creo que todavía estamos a tiempo de que él recapacite y que él sepa que su compromiso político y su accionar político depende del Partido de la Liberación Dominicana y que él tiene que asumir por encima de cualquier tipo de otro interés la posición que el comité político ha estado planteando con relación a la reforma de la Constitución. Pero después de anoche la pelota no está en su cancha, esta es la otra cancha. Bueno, ahora nosotros a nivel del Congreso vamos a establecer la ruta que el comité político ha planteado. Ya hoy nosotros aprobamos la ley y me imagino que en esta semana o la semana que viene se hará ya la convocatoria a la reforma y nosotros vamos a seguir nuestra ruta de manera normal y tenemos la esperanza de que a nivel congresional vamos a tener el apoyo necesario para poder lograr el objetivo. Senador, mire, no se ha hablado de un lenguaje usado por el presidente Fernández en el discurso de anoche, los calificativos que le pone a la reforma, unos calificativos como inaceptable. También dice que es un descalabro o una tragedia para la estabilidad democrática, de todo eso está hablando, lo que significa que nosotros no vemos muy cerca una rectificación de él, porque dijo cosas, como dice uno, que no tienen marcha atrás. Mi pregunta es, el senador Euclides Sánchez, miembro del Comité Central del partido, miembro de la Cámara de Senadores de República Dominicana, parte de los 13 honorables legisladores que presentaron la propuesta, ¿cuáles son los ojos con que ustedes quieren que nosotros veamos a nuestros legisladores frente a esa situación ahora? Bueno, los legisladores tienen como misión fundamental ponerse en sintonía con el pueblo, interpretar el sentir del pueblo. Un legislador tiene que siempre estar de una manera conectada con las aspiraciones del pueblo. Yo, en términos electorales, en términos de este proceso, como ustedes bien saben, tuve una posición radical en contra de la reforma de la Constitución. Inmediatamente el comité político coge el tema, lo asume, pues yo mi posición particular la supedito a la decisión partidaria. Ahora, nosotros a nivel congresional tenemos una realidad. Por ejemplo, en la provincia de La Vega, en una encuesta que yo hago, me encuentro con que la valoración del presidente Danilo Medina tiene un 92% y que hay un 83% de los veganos que prefieren que se modifique la Constitución para establecer los 2 años consecutivos y 4 años para el presidente Danilo Medina. Un legislador, yo como senador, debo de saber que ese discurso, esa actitud, tiene que corresponderse con una realidad de parte mía. Yo no puedo pregonar lo contrario. Entonces, cuando yo me veo en esa realidad de que la población plantea eso, y por otro lado veo que el comité político de mi partido lo asume, entonces yo tengo 3 realidades. En primer lugar, la población que me lo pide. En segundo lugar, el comité político de mi partido. Y en tercer lugar, el gobierno, que está haciendo un buen gobierno y que se está haciendo buen valorado. Entonces, de manera tal, yo tengo que sintonizar con esa realidad políticamente. Y eso es lo que debemos de hacer todos los PLDistas. Guste o no me guste Danilo,
que no me ha tomado en cuenta, que me tomó en cuenta, la realidad política es esa. Bien, algunos pensamos que cuando el ingeniero Bautista estuvo sujeto a un enjuiciamiento, usted fue el ingeniero que dentro del grupo de Leonel tenía más condiciones para dirigir una campaña política de Leonel vuelta al poder. ¿Cómo es visto usted en ese grupo después de asumir esta actitud? ¿Le está trayendo problemas personales esa actitud? A mí nunca me han visto bien en el ladillo de Leonel. ¿Usted se acuerda que a mí hasta me empujaron en Constanza? ¿Se acuerda? Sí. Nunca me han visto bien porque incluso Leonel tiene un grupo de gente a su lado que más que políticos son empresarios y no le hacen bien a él, no lo ayudan políticamente. Leonel tiene que rodearse con gente con criterio político. Entonces hay un grupo de empresarios que están enganchados a políticos y en vez de orientarlo correctamente, lo que hace es que lo desorientan, porque piensan más en sus intereses que en los intereses... Y así como la fuerza está incidiendo, esos empresarios están incidiendo en Leonel. Claro, sí, hay gente que vive al lado de él. ¿Entiendes? Entonces son gente que tienen hasta problemas personales con el presidente Danilo Medina y van y reflejan el problema personal por encima del problema político. Y eso es lo que ocurre. Entonces nosotros, yo nunca, incluso yo he tratado en situaciones donde veo posiciones que no son correctas, de hablar con Leonel y prácticamente se me imposibilita o se me imposibilitaba yo poder accesar, porque es que es un anillo poderoso, ¿entiendes? Entonces, Leonel necesita personas, cuadros políticos, que piensen más en el interés político del país que en los intereses personales y comerciales. Bien, vamos a darle las gracias al ingeniero Euclides Sánchez, senador de La Vega, por el aporte que nos ha hecho. Vemos que las cosas tienen solución, pero está difícil, ¿verdad? Pero no ha habido sillas rotas todavía. ¿Perdón? No ha habido No sillas rotas. ni tiro. Ni tiro. No. En otras organizaciones no ha habido los sangre. muertos fueran por docenas ya a esta altura. No ha habido sangre. No ha habido Bien, sangre. que no son- Hasta ahora es un debate político. Sí, esperamos que se resuelva porque el PLD tiene que... Tú no ves posibilidad, es una ñapita, y tú no ves posibilidad de que cualquier día de estos, si pasa eso, tengamos a Leonel con Miguel Vargas y Vincho Castillo en una nueva organización política, ¿verdad? No, óyeme, todo el que se va del PLD Le ha ido mal. no le ha ido bien. Y yo no creo que Leonel, con el liderazgo que tiene en el PLD, pueda tomar una posición de ese tipo. Pero es muy sencillo. ¿Quién es que le va a decir al presidente que Danilo no se buscó esa posición, que esas fueron circunstancias, ingeniero? Se lo dicen, pero él no lo cree. El hombre y sus circunstancias. Se lo dicen al presidente Leonel Fernández, pero él no lo cree. Él cree que si... Y él está por encima del partido. Él cree que si se está situando por encima del partido, porque esa posición de anoche fue una posición contraria al interés del comité Pero político. Él dijo que no persigue cargo o puesto alguno y solo invoca que se respete la Constitución, pero ¿y si en una reforma, y si no pasa la reforma, entonces se abstendría él de ser candidato? Yo creo que no. Esta coyuntura no le favorece a Leonel Fernández y él tiene que entenderlo. Esta coyuntura quien favorece políticamente es a Danilo Medina y negar esa realidad, eso es estar perdido. Ingeniero, gracias por estar aquí. Gracias a Euclides usted. Sánchez, senador de La Vega. Adelante, Carlos.